amigos de las redes, estamos en la clase 16 homilética, tercer ciclo de la escuela bíblica. Oramos a Dios, encomendamos esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos ahora entregando este tiempo delante de tu presencia para que tú nos administres, guíe la reunión, todo lo que vamos a compartir. Señor Jesús, clarifica también nuestro pensamiento para poner en tu palabra el corazón, el alma, el espíritu. Señor amado, bendice todos los amigos que están en las redes y los hermanos que están presentes. Toma la dirección, Señor, el control de la clase. Te pedimos que tú bendigas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Reciba su asiento. Dios le bendiga. Estamos, ya hemos pasado la clase pasada, hemos hablado un poco de donde la palabra, la predicación debe iluminar el intelecto, hacer vibrar las emociones y demandar una decisión de voluntad, ¿no? Involucrar todas las áreas del alma, es decir, que tiene que ser impactados por la palabra del Señor, ¿no? Bueno, esto lo vimos ya en la clase pasada, ahora vamos al tema del sermón. La primera cosa para preparar un buen sermón es tener un mensaje definido. Todo el que va a predicar debe responderse esta pregunta: ¿de qué voy a hablar? Y esto va también para una apertura, una participación, un culto de hermanas. Toda vez que pasamos una plataforma tenemos que estar definiendo qué es lo que queremos decir, primeramente, ¿no? Porque si no pasamos a la deriva y empezamos a divagar de un lado para otro sin rumbo, ¿no? Mientras no se pueda responder esta pregunta, ¿de qué voy a hablar?, no se debe seguir adelante. Se ha de tener un tema y debe saber con precisión cuál es el tema que quiere compartir. Vuelvo a decir, aunque sea una participación mínima o una apertura, se tiene que tener definido qué es lo que quiere decir a la iglesia, ¿no? Si el tema está entre la bruma, también estará todo el mensaje, toda la introducción, el arreglo, la prueba, el objeto, todo el desarrollo estará en la bruma, ¿no? Si yo no tengo definido de entrada qué es lo que quiero decir, todo estará indefinido. Ojo, ¿no? Porque esto que parece, ¿no es cierto?, algo común o natural, se da más de lo que pensamos dentro de los cultos, ¿no? Si usted presta atención, muchos hermanos que toman lugar que no tienen definido lo que quieren decir. Y entran en un, vuelvo a decir, entran a avanzar sin rumbo, tocando acá, tocando allá, texto por acá, texto por allá. Y como yo suelo decir, si hiciéramos una encuesta al terminar el culto y le preguntáramos a la gente qué es lo que quiso decir el hermano fulano, se llevarían grandes sorpresas, ¿no? Porque a veces nadie sabe, ni el predicador mismo sabe qué es lo que quiso decir. Entonces debe tener claro cuál es el tema que va a abordar. El tema debe ser la expresión exacta a la respuesta de la pregunta: ¿de qué voy a hablar? El desarrollo de lo que yo comparto tiene que responder esa primera pregunta: ¿qué quiero decir? ¿De qué voy a hablar? ¿No? Para tener un tema, para tener un rumbo, tener una brújula, porque si no, vuelvo a decir, divagamos, vamos por Génesis, venimos por Mateo, bajamos por Apocalipsis, hablamos de Abraham, hablamos de Pablo, hablamos de David, y no se sabe qué es lo que quiso decir. Entonces tiene que tener bien definido el tema, no escoger el tema porque es bonito, sino
porque se debe preguntar por qué voy a hablar de este tema. La segunda pregunta, la primera, ¿qué voy a hablar? Y la segunda, ¿por qué voy a hablar de este tema? ¿No? Y por último, ¿qué quiero lograr? Son tres preguntas básicas que tendría que hacerse todo aquel que va a predicar, que va a compartir la plataforma, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué voy a abordar ese tema? ¿Y qué quiero lograr al desarrollar ese tema? Esto nos lleva a tener un rumbo, ¿no? Una dirección. Pero si no tenemos definido esto y pasamos a la deriva, pasamos a la aventura, podemos terminar en medio del monte, en el medio del desierto, en el medio del apocalipsis, no se sabe dónde se termina, ¿no? Decir que el tema no solo se debe abarcar o incluir qué se va a decir, sino que debe excluir todo lo que no tenga que ver con el asunto. Yo al tener definido el tema, ¿no? Tener definido por qué quiero tocar ese tema y tener definido cuál es el fin al tocar ese tema, eso me lleva a excluir todo lo que no tenga que ver con el asunto. A veces en el entusiasmo, ¿no? En el fragor, ¿no? De la predicación, nos perdemos la línea, perdemos el rumbo, ¿no? Es decir, el mensaje debe de venir como una inspiración especial de Dios y el predicador debe estar pidiendo mensajes a Dios para sus oyentes. No olvidemos esto, ¿no? Pero no es de esperar que venga siempre como una inspiración profética, como una revelación. A veces hay que buscar y hay que afanarse de diversas formas para tener el mensaje que vamos a compartir, ¿no? A veces Dios nos da una iluminación especial, ¿no? Sobre algunos temas, pero no siempre. Por eso debemos nosotros trabajar también. Debemos advertir que el predicador novato a veces tiene peligro de usar sermones particulares dirigidos a una familia o individuo de la iglesia. Nunca hay que usar la plataforma para dirimir cuestiones personales que se pueden conversar. Yo tengo algo con alguien, debo llamarlo aparte y conversarlo cara a cara, persona a persona. No tengo por qué utilizar la plataforma para cuestiones personales, ¿no? Eso estoy en cierta manera arriesgando, ¿no? Uso el púlpito y sacrifico, ¿no? Toda la iglesia para la conveniencia de unos pocos. Además nos exponemos que nuestras insinuaciones sean comprendidas por otros hermanos que van a vislumbrar que está dirigida a cierta persona y eso va a producir murmuraciones, o podría pasar que la persona comprendiera demasiado bien el mensaje y se ofende con razón y por falta de tacto del predicador. Yo conozco hasta maridos que cuando tienen una cuestión con la esposa usan el púlpito. Y no es así. Hable con su esposa, converse con su esposa, no usar la plataforma, ¿no? Pero yo he visto maridos decir, bueno, la esposa, la mujer, sujetarse al hombre, el hombre cabeza de la casa, el hombre, ¿no es cierto?, la mujer es compañera, y le trae un estudio bíblico porque no se anima a solucionar temas que tendría que encararlo personalmente, ¿no? Lo que yo puedo hablar personalmente no debo usar nunca la plataforma para cuestiones personales, ¿no? Ni con individuos ni con familia. Para eso yo llamo a esa familia, llamo a esa persona y cara a cara le conversamos. Nunca usar
porque vuelvo a decir, cuando se toma la plataforma es para toda la iglesia, no es para un individuo, es para toda la iglesia. Yo tengo que mentalizarme que hay cantidad de hermanos y que el mensaje debe llegar y bendecir a todos, no sacrificar eso por cuestiones personales. El predicador no debe alimentar a otras almas manteniendo a dieta la suya propia. A veces somos especialistas para dar de comer a la gente y nosotros estamos a dieta, porque a eso le pasa a muchos predicadores, que excesivamente ocupados. Hay que tener lectura, oración en forma personal o familiar, y esto nos va a proporcionar grandes temas, riquezas espirituales, en donde cuando viene una idea o un texto o algo se nos ilumina en esos momentos personales con el Señor, en esa comunión personal con el Señor, debe anotar lo más pronto que pueda. Lo mismo a veces orando a la noche o se despierta a la madrugada y viene alguna iluminación especial, algún texto, algún tema. Hay que tener siempre una libreta y una lapicera y anotarlo, porque la mente nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Que en el momento viene una iluminación y no anotamos y al rato nos olvidamos de lo que se trataba, ¿no? Se va, se borra. Entonces, para que esto no suceda, es bueno cuando uno está meditando, orando, o haciendo un culto familiar, o muchas veces leyendo la Biblia, y viene una iluminación, un texto, o alguna palabra, esto hay que anotarlo, ¿no? Los escritores tienen este ejercicio para escribir, que siempre están tomando apunte, ¿no? Porque la mente en el momento tiene una iluminación, viene una idea, pero al rato se fue y la perdimos, ¿no? Y si anotamos, tenemos allí un recordatorio, ¿no? De aquello que nos bendijo, nos iluminó en algún momento, ¿no? Es decir, que el predicador no debe ser insípido bajo la pretensión de ser original, ni debe fiar a expensa de otros para alimentar su propia familia, ¿no? A veces estamos escuchando, el internet es una plaga en este aspecto, porque a veces nos valemos de otra despensa, ¿no? De despensas ajenas. Tenemos que tener nuestra propia despensa, ¿no? Equipada con todo lo necesario para cuando una ama de casa va a cocinar, no sale a llamar a los vecinos para que le den las conservas, las arvejas, los tomates, ¿no? Tiene que tener en su cocina todos los elementos para poder elaborar alguna comida que sea comestible, ¿no? No se vale de las despensas ni de las heladeras de otros. Tienen que tener su propia provisión. Entonces, los extremos son malos, ¿no? Cuando nos agarramos de predicaciones ajenas que no nos fueron dadas, cuando, ¿no es cierto?, nos nutrimos de otros predicadores. Está bien escuchar buenos predicadores, leer buenos libros, pero no se agarre de eso, ¿no? Usted tiene que elaborar su propio material, ¿no? Porque las fotocopias son muy notables, ¿no? Por más bien que ande la máquina, se sabe que es una fotocopia y tiene una gran diferencia con el original. El original tiene mejor impresión, están más detalladas las letras, las frases, que una fotocopia. La fotocopia va perdiendo, ¿no es cierto?, esa impresión. Y esto es en lo espiritual también, ¿no? Cuando
Nos convertimos en fotocopia de otro, perdemos la esencia y perdemos lo original. Tenemos que ser originales, no copia de nadie, ¿no? Es decir, que a veces el leer y escuchar buenos predicadores no lo tiene que tomar como un hábito. Sí está bueno porque a veces nos bendicen y nos iluminan otros predicadores, pero no copiar ni tenerlo como hábito de nutrirnos con una heladera o despensa ajena, ¿no? Los mejores sermones son aquellos que nos han hecho bien primero a nosotros mismos, ¿no? Los mejores mensajes son las que nos han bendecido a nosotros mismos, ¿no? Es decir, cuando se quiere sacar agua de una bomba, por ejemplo, que mucho tiempo no se ha usado, para que extraiga agua del pozo hay que cargarla. No sé si usted alguna vez tuvo una bomba, ¿no? La bomba sapo, la bomba pie de molino, ¿no? Si está mucho tiempo parada, se vacían las cañerías y no hay manera de que extraiga agua. Entonces se le carga, hay que echarle un poco de agua, ¿no? Y lo mismo es el que tiene que predicar, ¿no? Tiene que cargar las cañerías para que luego produzca un flujo, ¿no? Es decir, si no se va a bombear de balde, no va a salir nada. Bien, muchas veces en una conversación con inconversos, con miembros débiles de la iglesia, nos hace sentir una necesidad común de nuestros oyentes, ¿no? Muchas veces en la conversación, en el trato cotidiano, vemos la necesidad que está dentro de la congregación, ¿no? A veces el texto que responde a tal necesidad no es dado durante la misma conversación. Debe apurarse a anotarlo, así sea en la misma calle, porque al salir de la visita, porque si no se le va a esfumar, lo va a perder de la memoria, ¿no? Se va a borrar de la memoria. Cuando un mensaje es sugerido de tal forma, predíquelo con confianza, con la persuasión que es Dios el que le ha dado esa palabra, ¿no? Pero vuelvo a decir, cuando viene la iluminación hay que anotar, porque al rato se va a olvidar. El predicador debe ser un atento observador de la naturaleza y de los hombres. Todo lo que ve y oye debe archivarlo cuidadosamente en su memoria, por si alguna vez pudiera ser útil en una ilustración de una predicación, ¿no? Hay que ser un buen observador porque mirando la naturaleza, conversando con la gente, sucesos, acontecimientos, eso hay que archivarlo porque en algún momento lo podemos utilizar. Es decir, que a veces una ilustración provee el tema del sermón. Spurgeon cuenta que descubrió un tema de un magnífico sermón en un canario que vino cerca de su ventana con algunos gorriones que le picoteaban sin compasión y con ánimo de destrozarlo, lo que le hizo recordar Jeremías 12:9, donde dice: en mi heredad de muchos colores no están contra ella como aves en derredor. Meditando en este texto, él predicó sobre las persecuciones que ha de sufrir el pueblo de Dios. ¿Cómo se inspiró? Mirando una situación de la naturaleza que ocurría fuera de su ventana. Entonces, observando la naturaleza, o siendo un buen observador, observando a la gente también, ¿no? Podemos nutrirnos y podemos acopiar ilustraciones y material para una predicación. Otro día Spurgeon encontró un tema sobre el hecho de un tizón que se cayó del hogar del fuego y predicó sobre Zacarías 3:2. Es decir, que se inspiró en ese tizón que cayó del fuego del hogar. Es necesario que los sermones surgidos en tales observación sean sermones espirituales, ¿no? Porque a veces también el predicador se va en cosas vanas, ¿no es cierto?, en vanidades, termina hablando de
de un montón de cosas que no tienen ninguna esencia espiritual. Entonces siempre la inspiración puede estar en una ilustración, un acontecimiento, pero hay que buscarle la esencia espiritual, aplicar a lo espiritual, ¿no? Porque si no terminamos hablando de fútbol, terminamos hablando de pajarito, terminamos hablando de pescadito, ¿no? Y eso no suma nada, no deja nada. Tiene que ser siempre con una aplicación espiritual. Entonces, llevando un plan y un mensaje espiritual, y no una larga y detallada exposición del incidente, que por no haber interesado al predicador debiera interesar de igual medida al oyente. Algo que a mí me interesó, que me despertó curiosidad, no necesariamente tiene que despertar curiosidad en los oyentes. Mejor a mí me mostró algo, me trajo a luz algo de la palabra, pero si no se expone correctamente, no despierta el interés en el oyente, ¿no? Es decir, esto debe ser como la introducción, ¿no? Pero no ocupar el lugar de la predicación. Siempre hay alguna ilustración que podemos usar, algún adorno, algún comienzo, una introducción, pero no terminemos como muchos predicadores que tenemos en internet que pasan contando casos, aplicando filosofía, contando argumentos de película, de novela. Y lo espiritual, usted tiene que ser muy sabio para sacar, ¿no es cierto?, alguna sustancia espiritual, porque vuelvo a decir, terminan haciendo chistes, la gente se ríe, le acompaña, ¿no es cierto?, festejando lo que dice, pero no hay ninguna esencia espiritual. Es como en las escuelas bíblicas, los estudios bíblicos, tenemos cantidad de seminarios, de escuelas bíblicas, pero no hay esencia espiritual, nada. Porque si yo podría hacerlo, ¿no? Podría darle datos geográficos, cuántos kilómetros recorrió Pablo en la obra misionera, ¿no? Cuántos, ¿no es cierto?, qué distancia, cuál es el versículo más largo, el más corto de la Biblia, cuántos versículos hay en la Biblia, ¿no? Todo estos datos no aporta absolutamente nada lo espiritual. Por eso yo digo que muchas escuelas bíblicas tienen muchos datos, pero los datos no significan nada si no le damos una aplicación espiritual, ¿no? Estudiar la genealogía, estudiar la fecha, incluso hay Biblias que tienen los mapas de la obra misionera, dónde viajó, cómo fue, a dónde estableció las primeras iglesias. Y todo eso, vuelvo a decir, se podría dar en un curso de la escuela bíblica, pero no aporta nada a la vida espiritual, ¿no? Y lo mismo son las predicaciones donde usamos casos, ilustraciones, anécdotas, historias, contamos, pero que no tiene ni un resultado espiritual. Siempre debe haber una esencia espiritual. Y la anécdota, la ilustración, es una introducción. No es el sermón mismo, ¿no? Cuando se convierte en el sermón mismo, estamos mal, estamos en problemas, ¿no? Es decir, que si yo convierto los chistes en el tema de la oratoria, en el tema del sermón, chistes y anécdotas o cuestiones personales, porque hoy hay un vicio de contar vidas personales, cómo era la infancia, la adolescencia, que en la escuela le burlaban, que le costó aprender a escribir, que la maestra, que la profesora, que el papá, que el abuelo, que el tío. No, y se convierte en un vicio que vuelvo a decir, no deja absolutamente nada. Y yo siempre que entro en este tema digo que alguien me demuestre, ¿no es cierto?, de los antiguos predicadores, usando el Nuevo Testamento, ¿cuál de ellos conocemos cómo se llamaba la esposa? ¿Cuántos hijos tenía? ¿No? ¿Cuál de ellos habla de los abuelos?
de los tíos, de la infancia, en qué colegio fue. No sé, te va a encontrar y tenemos evangelio, tenemos cartas apostólicas, tenemos el relato de Hechos de los Apóstoles, y no encuentro en ninguno de todos los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento, escritos por diferentes apóstoles, algunos incluso hermanos de Jesús, ¿no? Y no encuentro siquiera el nombre de la esposa de Pedro, por ejemplo. Sabemos que Pedro era casado porque Jesús sanó la suegra. Pero ¿y cómo se llamaba la esposa de Pedro? ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo se enamoró? ¿No? Hoy los predicadores modernos te conocen toda la historia, cómo conoció a la novia, cómo se declaró, cómo compró el primer anillo, a dónde fueron de luna de miel. Todo eso sabemos, ¿no? Pero ¿y por qué la Biblia no relata de esos hombres de fe, ¿no? ¿Qué hermanos? ¿Cómo se llamaban los hermanos? ¿No? ¿De qué trabajaban los hermanos? ¿Dónde vivían? ¿De qué trabajaba el papá? ¿Te sabe el papá de Santiago? ¿De qué trabajaba? ¿O dónde vivía? ¿O cuántos hijos tenía? No, nada. Es decir, que no hay alusión personal de ningún tipo, ni del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. Por ahí, rozando, ¿no es cierto?, allí el relato podemos descubrir alguna cosa personal, pero no se enfocaban en contar las historias, los traumas, los complejos que tenían cuando eran chiquitos. No. Hoy la internet está lleno de las historias personales de los predicadores, ¿no? Yo creo que hay que ministrar la palabra, hay que traer una palabra que edifique, que sea espiritual, que deje algo a las personas. Y cuando hacemos estudio, lo mismo. El estudio tiene que redundar en cosas espirituales para mi vida. También conocer los kilómetros que Pablo hizo en el viaje misionero como dato. Pero esto es en cualquier libro, cualquier enciclopedia, cualquier diccionario bíblico, usted tiene esto que precisamente no aporta nada espiritualmente, un conocimiento, ¿no?, que podemos tener, ¿no?, para sacarnos dudas y para investigar alguna cosa, pero no hay aplicación espiritual, ¿no?, de todo lo que se enseña. Y se enseñan no como hacemos nosotros 4 o 5 materias, sino se enseñan cantidad de materias en los seminarios bíblicos, cantidad de materias y varios años, pero vuelvo a decir montones de datos arqueológicos, lingüísticos, ¿no?, que termino, me gradúo, pero a mí no me aportó absolutamente nada todo ese conocimiento. Entonces, el predicador no tiene que estar tentado, vuelvo a decir, a irse a las anécdotas, a los casos, a los testimonios. Se pueden usar, pero no como vicio, no que eso predomine. Debe predominar la palabra del Señor. Si alguien, ¿no es cierto?, si alguien se preguntara cómo puedo hacer que un texto sea más oportuno, le contestaría: pedilo a Dios. Si la dificultad de escoger un texto se hace más dura, multiplique las oraciones. Es notoria la frase de Lutero, que dijo: haber bien orado es más de la mitad estudiado. Haber bien orado es más de la mitad estudiado. Recordemos que la palabra del Señor y que Dios tiene que iluminar y tiene que guiar, ¿no? Se debe mezclar la oración con el estudio de la Biblia. El predicador debe buscar su tema y debe tener presente los temas anteriores. Vuelvo a decir, para no repetir y dar la vuelta en un solo tema, ¿no? Decía Spurgeon: no sería provechoso insistir siempre con una sola doctrina, descuidando la demás. Debemos tener variedad en las diferentes verdades que deben ser expuestas. Revisar si estamos dejando de lado alguna doctrina importante, ¿no? Hoy las iglesias modernas no hablan del infierno, no hablan de
arrepentimiento, no hablan de pecado. Dice que esto espanta a la gente. Entonces no se habla de eso, ¿no? Y son temas doctrinarios, son temas bíblicos que se debe hablar porque debemos conocer el pecado del hombre, la consecuencia del pecado, cómo entró el pecado, la desobediencia. Se debe hablar del arrepentimiento. No se habla en ninguna de las iglesias modernas del arrepentimiento, no existen esos temas. Y del infierno hay algunos que han eliminado esta doctrina, porque dice esto, espanta a la gente. Pero son realidades, son verdades que están en la Biblia y que hay que predicarlas. La gente tiene que saber que hay un infierno, una condenación. Se debe predicar sobre temas o sobre textos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la forma? ¿Predicamos sobre tema o sobre texto? Debe elegirse primero el tema y después el texto, o viceversa. Tengo el texto y busco el tema, ¿no? Esto puede ser indiferente. No se puede dar reglas absolutas al respecto. En algunos casos, teniendo el tema bien definido y sintiendo que debo predicar sobre ese tema, el tema precederá al texto. En otros casos, el texto sugerirá el tema. Eso depende de cada uno, ¿no? Eso se puede dar indistintamente. Es fácil encontrar texto para predicar. Spurgeon decía, no es que falte, es que son demasiado abundantes. Es como si un amante de las flores se le pusiese en medio de un jardín y se le permitiese escoger una flor para llevarse, no sabría cuál elegir, ¿no? Hay tanta variedad que no sabríamos cuál elegir. Y eso es lo que pasa con la Biblia, ¿no? Hay una abundancia. Cualquier tema que queramos abordar, tenemos una abundancia de textos al respecto. Es fácil encontrar textos, ¿no es cierto?, sobre cualquier tema. Es como llegar a determinar el texto que se debe escoger, sobre todo cuando se tiene el tema escogido antes, ¿no? Cuando un pasaje de la Escritura nos da un cordial abrazo, no debemos buscar más lejos. Cuando un mensaje se apodera de nosotros, no debemos dudar que ese es el mensaje para nuestra congregación. Es como un pez, ¿no? Se puede picar mucho cebo, pero una vez que tragó el anzuelo, no podrá vagar más, ¿no? Ya está. Y lo mismo es cuando hay un tema que se apodera de la persona, ¿no? Que no puedes sacarlo de tu cabeza, ¿no? A veces ocurre en la madrugada, a veces ocurre orando, a veces andando, viajando, ¿no? Viene un tema, viene un texto, se hace carne, ¿no? No podés dejar de pensar y de meditar en eso. Ahí no hay que dudar. Ese es el mensaje para la congregación que nos está dando el Señor, ¿no? Vuelvo a decir, un pescado puede picotear diferentes carnadas y cebo, pero cuando ya se tragó el anzuelo está enganchado, ¿no? Y lo mismo es cuando tenemos un tema o un versículo, ¿no?, que se nos apodera de nosotros. La formulación del tema. Una vez elegido el texto, es indispensable concretarlo en un tema, si no se posee de antemano el tema. El tema es el resumen del texto, la esencia y el lazo de unión de los diversos pensamientos que van a entrar en la predicación. Se ha dicho que el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. Es decir, que el tema fomenta la unidad del discurso y si los argumentos, explicaciones y aplicaciones son adecuados, permanece el tema como nota dominante sobre la mente. El tema ayuda para dar intensidad y firmeza al sermón y mantener el discurso dentro de los límites razonables. Por eso es necesario tener el tema bien definido y limitado, no demasiado amplio, no demasiado extendido,
Predicar un sermón sin tema es como tirar sin blanco, es como apuntar sin blanco, ¿no? Hay que tener el tema, vuelvo a decir, ¿no? En muchas congregaciones, en la nuestra también, ¿no? Encontramos hermanos que no definen qué quiere decir. Y escuchamos un montón de versículos y va por acá y viene por allá y por allá se entusiasma y se remonta para las nubes y de las nubes ya desciende allá por el costado de la montaña, la llanura, y de la llanura ya remonta de vuelta, pero en definitiva uno no sabe a qué nos quiso decir, cuál es el mensaje, ¿no? En resumida cuenta. Por eso digo que debe preguntarse de qué voy a hablar y por qué voy a hablar de esto y qué fin quiero lograr hablando de esto. 3 preguntitas sencillas que nos van a ayudar para cuando nos toque tener bien centrado lo que quiero decir, ¿no? Entonces no me voy por las ramas, ¿no? Eso yo le llamaría, después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eso es como una columna vertebral del mensaje, ¿no? Tiene que tener una estructura, ¿no? Nosotros podemos tener los brazos, las piernas, las costillas, todo el sistema óseo, pero está todo ligado a la columna vertebral, ¿no? Esa es la estructura, es el centro, lo que mantiene unidos todos los huesos y los hace trabajar cada uno en su sitio, ¿no? Entonces, el que predica tiene que tener una columna vertebral, tiene que tener una estructura en lo que quiere decir. Después lo puede decir de una forma, de otra, poner alguna ilustración, algún testimonio, pero nunca se sale porque tiene definido lo que va a hablar. Entonces, no desvaría. Yo he conocido hermanos que han estado 1 hora en el púlpito, habló del Espíritu Santo, habló de sanidad divina, habló de escatología, habló de las profecías, habló de Israel y Moisés, habló de la creación, habló del Espíritu Santo, habló de los dones. Es una ensalada rusa que está bien, sí, bueno, a veces comer una ensalada rusa con lo que sobró del mediodía, pero no es un menú para servir, ¿no? Es un salir del apuro que un ama de casa, por lo menos las viejas antiguas, se zafaban aprovechando la comida que había sobrado, la cortaba, le ponía mayonesa y zafaba, pero no es menú. Menú es elaborar los ingredientes y hacer un tallarín con tuco, un raviola, hacer un churrasco, es menú, ¿no? Es decir, que tiene una estructura diferente el menú que el hacer un rejunte. Y a veces los predicadores hacen un rejunte, que vuelvo a decir, y para colmo, a veces leen un texto que queda descolgado, porque el texto lo usó como puerta para abrir la puerta, vamos a decir, ¿no? Pero no explicó, ese texto se perdió, no volvió al texto que leyó, no se sabe por qué leyó ese texto, ¿no? Porque no desarrolló nada. En las asambleas hay mucha de esa costumbre, ¿no? Leen un texto y después se van para el lado de la provincia de Misiones, ¿no? Y el texto que leyó, no, ni ellos se acuerdan qué texto leyeron, ¿no? Porque no lo explicó, no lo desarrolló. Entonces, vuelvo a decir, estas 3 preguntitas sencillas nos van a evitar esos vicios, ¿no? Mantenernos en una columna vertebral, en una dirección, una brújula. Yo sé de lo que estoy hablando, sigo hablando sobre eso, ilustro eso, cuento algún testimonio que venga a propósito de eso y cierro el tema. Entonces eso queda, como dice Eclesiastés, ¿no? Las palabras de los predicadores son como clavos. Eso queda clavado, ¿no? Después vamos a ver una figura del sermón cuando el sermón queda clavado, ¿no? Que yo me voy y en la semana estoy rumiando la esencia del mensaje.
Pero si es un mensaje que divaga, un mensaje que se desparrama en varias ramas por allá y no tiene un tronco, no, yo está bien, estuvo lindo, pero me voy de acá y cuando tiene una estructura, yo clavo un clavo en el corazón, que toda la semana yo voy a estar, no, si se habló de la fe, si se habló de la venida de Cristo, si se habló de las señales del fin, lo que fuera, el Espíritu Santo, yo toda la semana estoy meditando en el pensamiento concreto. El tema ha de ser corto pero claro y expresivo. Un tema largo pierde toda su gracia y su atracción. Después de... No, a veces vemos en los cultos desarrollos que estarían buenos para un estudio bíblico. No, porque dice, busque acá, lea allá, mire lo que dice acá. ¿Vale? Está lindo para un estudio bíblico, pero no para un culto. Pues es un tema demasiado extenso, demasiados textos, y cuesta mucho hacer un cierre cuando el tema es tan amplio. Entonces los temas tienen que ser concretos, sencillos, expresivos. Y, por ejemplo, las opiniones falsas de los hombres se forman acerca de los juicios que Dios permite sobre nuestros prójimos, y las opiniones rectas que se deben formar sobre tales juicios. Con el anuncio del tema se podría haber ahorrado el sermón. Con una presentación así, mire, las opiniones falsas de los hombres se forman acerca de los juicios que Dios permite sobre nuestros prójimos, y las opiniones rectas se deben formar sobre tales juicios. Un tema tan amplio, tan complejo, ¿no? Ya con la presentación no hace falta que predique. ¿Me entiende? El tema fomenta la unidad del discurso, y los argumentos, explicaciones, aplicaciones deben siempre permanecer ligados al tema. Es decir, limitado y no demasiado amplio. Bien, hubiera sido más acertado decir en la presentación de la predicación, decir el peligro de un juicio erróneo, de emitir un juicio equivocado. Listo. Concreto, ya la idea se centraliza, se sintetiza en la misma presentación, ¿no? Cuando el sermón es textual, el tema debe ser tan dependiente del texto que ha de contener el principal pensamiento de ese texto. Ejemplo, Romanos 12:2. Allí ¿cuál sería el tema de Romanos 12:2? Para poner un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos diciendo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí sería alistarnos con lo que nos rodea, ¿no? Ubicarnos con los que nos rodean. Y cuando el sermón es expositivo, o sea, para la exposición de un pasaje o historia bíblica, el tema debe hacer énfasis sobre algún asunto del pasaje que sea la clave y la base de la historia. Ejemplo, Juan 9:25. Evangelio de Juan 9:25. Entonces respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé,
que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Acá el texto, el tema sería la historia del ciego, ¿no? Sería un tema demasiado vago. La confesión del ciego es más concreto, ¿no? Basándose en este texto. Yo no sé si es pecador o no es pecador, una cosa sé, que yo antes era ciego, ahora veo. Entonces ahí, si le vamos a poner un título, la confesión del ciego sería más acertada. Si yo pongo la historia del ciego es demasiado vago. Poner por tema, ¿no? En Lucas 15, 17, el hambre del alma, ¿no? Sería más adecuado que el hambre del hijo pródigo. Cuando, ¿no es cierto?, le faltó y recapacitó y volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, ¿no? Podríamos titularlo el hambre del hijo pródigo, pero sería muy vago, es más sintético, más preciso, el hambre del alma. Bien, algunos ejemplos le vamos a dar, ahí va a tener el estudio, de un sermón sintético, de usar frases escriturales y de sermones paradójicos. Ahí va a tener todos los textos y todos los ejemplos del estudio. Bien. Algunos se conocerán de qué se trata esto, ¿no? No, era un juguete de otras generaciones, ya no existe. El trompo. Él enroscaba un hilo, se tiraba y eso giraba sobre el eje, ¿no? Era una pieza de madera torneada, tenía una cabecita, ¿no? Y después el cuerpo, y abajo se cerraba con una punta metálica. Eso hacía que girara por varios minutos. No existe más este juguete, ¿no? Pero de otras generaciones. Bueno, esta sencilla figura de un trompo nos sirve para ilustrar el desarrollo que le conviene dar a cualquier mensaje. La cabeza del trompo representa el tema, que tenemos que saber qué tema voy a hablar. La cabecita del trompo sería el tema. Voy a hablar de la fe, voy a hablar de la venida del Señor, voy a hablar de la restauración, voy a hablar del pecado, voy a hablar de la condenación, voy a hablar del perdón, en fin. El tema. Esa sería la cabecita del trompo. La introducción. El desarrollo subsiguiente se amplía, porque el trompo no empieza arriba pequeño, la cabecita, ¿no? Y después se amplía, llegar a su máxima expresión. Esto sería el sermón, ¿no? Cuando llega a su máxima presentación, exposición, como le quiera llamar, pero luego tiene que tener un cierre. Esta es la puntita metálica, a donde la figura de este juguete descarga todo su peso, porque va a girar sobre esa punta metálica a donde le tiremos, ¿no? Entonces tiene que tener un cierre. Se desarrolla el argumento, pero debe llegar a una conclusión, la cual está, ¿no es cierto?, va desarrollando cada pensamiento del mensaje, todo ello
van a pesar sobre la punta que debemos clavar en las conciencias de nuestros oyentes, determinando una decisión por Cristo o un ejercicio de la voluntad, como hemos dicho, ¿no? Involucra las emociones y el intelecto, porque le damos el razonamiento, el desarrollo, el argumento, y luego tenemos que cerrar, lo que muchos no pueden hacer. No tienen cierre. Los trompos de muchos serían así. No pueden aterrizar, no pueden. No es como, vuelvo a decir, un barrilete que se le corta el hilo o pierde la cola. No se sabe en qué terraza o en qué árbol va a quedar colgado. Se le cortó un tiro al barrilete y olvídese, ¿no? Los que eran chicos. No. Vaya a ver a dónde va a caer, porque quedó sin dirección. Y muchos están así, no concluyen, no terminan, no cierran. No pueden bajar, no pueden aterrizar. Entonces son como barriletes que perdieron la cola, ¿no? Porque van por arriba de las terrazas y no saben en qué rama se va a enganchar, ¿no? A veces tienen que tener una conclusión de lo que quiso decir. Porque esto es finalmente donde descansa todo el peso de este juguete, descansaba sobre la punta metálica. Y el sermón tiene que cerrar, y ese cierre tiene que quedar clavado en la mente, en los corazones, en las conciencias de las personas. Eso es lo que nos lleva a rumiar, ¿no? Como decíamos, poniendo el ejemplo de los animales que comen pasto. El caballo come pasto, la oveja come pasto. Pero la vaca no, la vaca corta pasto, es una cortadora de pasto. La vaca no come pasto, corta y almacena en uno de sus estómagos. Y a la noche, allí cuando está descansando, rumea, es decir, regurgita ese pasto que cortó en el día, que lo cortó y lo metió en una bolsa, vamos a ponerlo así, lo regurgita y lo mastica. Le saca la esencia, le saca el jugo. Y después que lo masticó y le sacó toda la esencia, toda la clorofila, eso va a otro estómago, a donde se digiere, ¿no? Y esa es la manera que nosotros tenemos que tratar que la congregación, la iglesia, ¿no? Rumee el mensaje que se dio el sábado, el miércoles. Lo rumee, le saque la esencia en la semana, ¿no? Que vengan acá y metan el pasto en la bolsa, vamos a decir. El jugo lo tiene que sacar luego, en la semana, trabajando, viajando, haciendo las compras, si es una mujer, haciendo la comida para la familia. Está rumiando el mensaje, pero para eso tiene que tener esa culminación, ese cierre, que muchas veces no tiene, ¿no? Es decir, todos ellos pesan sobre esa punta que queremos clavar en la conciencia de los oyentes y pedirle una decisión para Cristo, una resolución acerca de la amonestación que vino, la exhortación que vino. Se le pide el ejercicio de la voluntad, ¿no? Que tome una decisión, que pase al frente, que levante la mano, que haga un propósito, ¿no? Ese es el cierre. El tema o el asunto lo graficamos como una nube que se forma consecuencia de la necesidad espiritual, donde el predicador con visión percibe. Acá lo va a tener usted, yo no sé si lo alcanza a ver, no lo quise hacer en el pizarrón, pero lo va a tener cuando le den el material. La nube, acá arriba, ¿no? Es donde surge el tema o el asunto. Por ejemplo, acá el tema es la necesidad de progresar en la vida espiritual. Ser un pimeo o un gigante en la fe. Ese es el tema, la cabecita del trompo.
Luego viene el desarrollo, ¿no? Fíjese que también está graficado como un río dentro del trompo, y ese río tiene, como todos los ríos, tienen afluentes. Los afluentes son arroyos de la zona, ¿no? O lagunas que todas desenlazan o se conectan con el caudal del río. Y aún el río después va hacia la mar, no se conecta en la mar. Y que si no hubiera esa conexión, las tierras se anegarían. No, para eso están esos caudales que van llevando el agua y le dan salida al mar, ¿no? Pero a la vez el río recibe todo ese caudal de agua de los afluentes, de arroyos, lagunas, que todas descargan ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el desarrollo del mensaje. Los afluentes son los textos que mencionamos, los testimonios, las ilustraciones, lo que le van dando caudal a ese río, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la salida, ahí tiene la recapitulación, el cierre del mensaje. Estas serían las subdivisiones. Este sería el tema principal, la argumentación principal y desarrollo del tema. Y luego está la conclusión, la recapitulación y la conclusión, donde cerró. Y esta es la forma de que las personas, ¿no es cierto?, queden rumiando ese mensaje durante otros días, cuando terminó el culto o cuando se van del culto. Quedó rumiando porque hubo una conclusión y se habló de solo un tema específico. Eso lo va a tener en el estudio, por eso no lo quise hacer en el pizarrón. Esa figura sencilla del trompo. Decir el tema del asunto lo graficamos como una nube que se forma como consecuencia, esa nube que va a tener en el estudio, de donde surge la necesidad de esa palabra o se percibe como ensombreciendo la vida del oyente, ¿no? Y de ahí esa nube produce rayos. Eso lo va a tener también graficado en el dibujo. Esos rayos son las iluminaciones que nosotros podemos como ministros del Señor percibir esa iluminación o esa necesidad, ¿no? nosotros percibimos, ¿no?, la necesidad de hermanos que están batallando con la carne, con el pecado, que no pueden vencer, ¿no? La nube es la necesidad que surge espiritual. Los rayos son los que nos iluminan conversando, observando, muchas veces orando, ¿no? Viene esa iluminación. Entonces lo graficamos con rayos que aparece en la mente del predicador y aparece también los textos adecuados, el cual origina un título interesante. En el caso de la ilustración, Pimeos o gigantes en la fe. Aparece el título. El título condensa el tema que yo voy a desarrollar. Y luego tengo que hacer el desarrollo de ese tema. Del mismo modo que antes de la caída de un chaparrón se producen relámpagos inocuos, así surge en la mente del predicador temas y textos que no llegan a satisfacerle. Aparece por fin el más acertado de todo, el cual rompiendo la nube da lugar a una lluvia de pensamiento. Cuando empezamos a hilvanar todo el desarrollo del tema, porque nos inunda una lluvia de pensamientos sobre el tema. La mente del predicador que está disciplinado va a encauzar estos canales en un plan bien dispuesto, y de este modo todos aquellos pensamientos aprovechables van a entrar en su lugar y en su momento debido en el cauce del río, que es la argumentación del tema.
o en el desarrollo del trompo. Yo desarrollo el tema. El río es finalmente una corriente poderosa que se lanza a la catarata de la conclusión, ¿no? Acá cierra el mensaje. Esto observe como en el interior de esta aparece la recapitulación, que consiste en una mención breve de los argumentos principales que usted desarrolló. No todos los sermones necesitan una recopilación, una conclusión recapitulativa, ¿no? No todos necesitan que usted haga un repaso. Pero a veces se necesita hacer un repaso de los principales puntos que se tocaron, pero siempre tendrá lugar un breve resumen, sea en forma detallada, que muestra el gráfico, o en forma más general. Obsérvese como el río que representa el caudal de pensamiento de un sermón puede venir a los montes de la imaginación del predicador con dos formas diversas: atropelladamente como un caudal de frases e ideas sin distribuir, dejando el ánimo de los oyentes el haber escuchado un montón de cosas buenas, pero imposibilitado de definir el curso de esos pensamientos, ¿no? Cuando largan esto sería como una catarata, ¿no? Un montón de cosas, de pensamientos y de ideas, pero sin tener un orden, ¿no? O relacionarlos uno con otro en forma escalonada y ordenada que aparece en la supuesta red de canales de la izquierda. Los canales que alimentan el caudal principal del río. Del mismo modo que un caudal de agua es mucho más eficaz cuando es bien distribuido para regar la tierra y hacerla producir sus frutos, porque el líquido elemento, en vez de pasar inútilmente, se esparce y empapa los surcos. El sermón bien ordenado es mucho más bien recibido y queda retenido en la memoria y en los corazones de los oyentes, que aquel sermón confuso y desordenado, por más abundante que sea el don de palabra que tenga el predicador, o los griteríos o ademanes que produzca. En el gráfico hemos usado números, después lo va a ver, que señalan las subdivisiones del desarrollo, ¿no? Por letras, es decir, que hay un orden de desarrollo del tema, ¿no? Entonces esto es más eficaz que un caudal desordenado de ideas y de pensamiento que no aportan nada. Bueno, me quedo por acá, vamos a continuar. Le van a entregar luego para tener en carpeta ese gráfico que si lo tenemos presente nos va a ayudar mucho, ¿no? La presentación del tema, la introducción, el desarrollo y luego la conclusión. Hay que cerrar, hay que concluir, ¿no? Que muchos no lo pueden hacer, vuelvo a decir. No pueden cerrar, ¿no? No pueden darle una conclusión final, una recapitulación para dejar una idea, para dejar una idea en los corazones y en las conciencias de las personas, ¿no? Dejar algo lo cual podemos meditar días siguientes, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho, ¿no? Amén, hermano. Vamos a seguir avanzando porque de esto se trata. Vamos a ver en la clase que viene como lo que es un mensaje textual, lo que es un mensaje temático, lo que es un mensaje expositivo. Hay varios mecanismos de presentar los temas, ¿no? Y lo vamos a ver y bueno, cada uno se va a manejar la mejor forma que le parezca, pero para tener una idea, ¿no? Cómo se puede preparar un mensaje y cómo se puede presentar, desarrollar para la congregación. Que Dios le bendiga, me quedo por acá, hacemos una oración, ya va a estar luego el pastor Pablo con su clase. Dios le bendiga, mandamos un saludo a todos los amigos que nos acompañan virtualmente y cualquier duda pongan en los comentarios la pregunta y le vamos a contestar.
¿no? Lo más pronto posible, y díganos de dónde recibe la señal. Esta clase va a estar en el canal de YouTube, igual que la clase de Pablo, para poder tenerla y repasarla. Dios le bendiga. Oramos a Dios y le damos gracias por esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por acompañarnos esta noche, donde estamos aquí reunidos, considerando y mirando, Señor, la mejor manera de presentar la palabra para las personas. Señor amado, que esto sea de utilidad para aquellos que quieren predicar, quieren ser, Señor, voceros, atalayas del mensaje del Evangelio. Señor, necesitamos tener cierta estructura y estas herramientas nos van a dar, Señor, el mecanismo para poder ser eficaz en la tarea encomendada. Padre mío, bendice todos los amigos y hermanos que nos han acompañado esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios le